No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido las fiestas del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, soy Michael Root y les hablo de los jardines de Ofel en el monte Moriah en la ciudad de Jerusalén. El rey David escogió la cima de esta montaña como el lugar donde construir el templo. Vio esta montaña por revelación y supo que aquel sería el lugar donde habrían de ensayarse todas las fiestas del Señor. David puso a un lado un tesoro para financiar el templo que su hijo Salomón construiría. 500 años después de haber sido construido, el templo fue destruido y la familia real fue exiliada a Babilonia, donde los varones fueron convertidos en eunucos e instruidos para servir en la corte de Nabucodonosor. Uno de esos jóvenes fue Daniel. Daniel recibió revelaciones detalladas respecto a la venida del Mesías, y en la actualidad tenemos una parte de esa revelación en nuestras manos, aunque hubo una parte que no le fue permitido divulgar a Daniel, a que le fueron dadas revelaciones concretas sobre el fin del dominio del hombre en la tierra. Pero sus esfuerzos por calcular su cumplimiento se vieron decepcionados. Sir Isaac Newton, uno de los más grandes científicos y matemáticos en la historia, se pasó muchos años de su vida intentando descodificar esas mismas revelaciones. Y al igual que Daniel, Newton bajó a la tumba sin entender nunca las ecuaciones divinas. Isaac Newton fue un genio, pero aunque leía hebreo, filtró las escrituras haciendo uso de una mentalidad occidental y gentil, sin tener ni idea de que la clave para entender las profecías de Daniel era entender las fiestas del Señor y su cumplimiento profético. Esta información permaneció oculta hasta los últimos días. Isaac Newton, al igual que Daniel, no necesitaba saberlo, pero nosotros sí. Te invitamos a que te unas a nosotros en el estudio de televisión de Lester Sumrall, donde esta presentación multimedia sobre las profecías en las fiestas del Señor fue grabada por el Club de la Profecía. Esto es Profecía Bíblica 201. Y ahora, veremos el episodio número 22 de una serie de 26 partes sobre las profecías en las fiestas del Señor. Y Él, el Mesías, confirmará el pacto. Me gustaría leer en el libro de Daniel, el capítulo 9, y hablaros acerca del arca del pacto y la confirmación del pacto. Daniel era ya un anciano. Tenía más de 80 años y había sido presidente de Babilonia bajo 3 emperadores, bajo Nabucodonosor, bajo Belsasar y en esos momentos bajo Darío el de Meda. Era un hombre ya mayor y estaba leyendo el libro del rollo de Jeremías o Jeremías, que fue escrito por mano por el profeta Baruch, el escriba de Jeremías. En el rollo estipulaba que habrían de pasar 70 años de la cautividad de Israel de Jerusalén. Los judíos a los que llevarían a Babilonia permanecerían allí durante 70 años. ¿Por qué 70 años? Porque se estaba cumpliendo la profecía de Moisés. Según dicha profecía de Moisés, cada 7º año debía ser un año sabático. Durante ese año no les estaba permitido plantar ni recoger la cosecha. Todo lo que creciese por sí solo debían dejarlo para los pobres, para los gentiles, y en el año 6º tendríais una cosecha tan abundante que os durará durante todo el 7º año o el año sabático. En el 8º año volveréis a plantar, y además estaréis aún comiendo de la cosecha del 6º año. Después de que hayáis plantado y de que hayáis recogido esa cosecha, en el año 9º, todavía os estaréis alimentando gracias a la cosecha del 6º año, mientras cosecháis los frutos de la tierra. Esa fue la promesa que le hizo Dios a Israel. Él nos dio el 7º día, el Shabbat, apartando, santificando y haciendo ese día santo. Les dijo, ese será el día que le diréis al mundo que se quede con su dinero, que se quede con sus distracciones, que se queden con sus trabajos, porque con Dios nos basta y no necesitamos al mundo. Lo que ha guardado Israel ha sido el sábado, no es que Israel haya guardado el sábado.
ha sido el Shabbat el que ha guardado Israel, de modo que vemos que Dios hizo provisión para su pueblo. Si ellos confiaban en Él, Dios haría que algo tan milagroso que el mundo entero se quedaría asombrado ante las grandes bendiciones de Dios para Israel. Sin embargo, Moisés profetizó diciendo: si no guardáis este año sabático, haré que vuestros enemigos caigan sobre vosotros y os lleven cautivos. Os llevarán a una tierra extraña, y la tierra tendrá sus Shabbats, y la tierra descansará. De manera que Dios está diciendo básicamente, por medio de Moisés, tendremos un año sabático durante el cual la tierra descansará. Es algo que podemos hacerlo bien a mi manera, y dejaréis descansar la tierra, o si no queréis hacerlo a mi manera, haré que vuestros enemigos os lleven cautivos, y la tierra va a descansar de todos modos. Así que lo hacemos a mi manera o lo hacemos a mi manera. Sea como fuere, lo vamos a hacer a mi manera. Y vemos que desde el punto de vista histórico, durante 490 años, Israel nunca guardó el año sabático. Durante 490 años, nunca observaron el año sabático. Y fue por eso por lo que Dios hizo que fuesen llevados cautivos por mano de Nabucodonosor durante 70 años, porque hay 70 años sabáticos en un periodo de 490 años. Esa fue la cantidad de tiempo que debían permanecer en la tierra de Babilonia. De modo que lo que dijo Moisés se convirtió en realidad. Él fue el enviado de Dios y además les dijo que habría de venir otro profeta que si no le escucharían, serían cortados. Así que es aquí donde Daniel está orando acerca del fin de esta cautividad, sabiendo que está cerca. Mientras estaba orando, dice que el ángel Gabriel se le presentó. El ángel le llevó 2 semanas porque tuvo que luchar con el príncipe de los persas. Sobre los persas, en el símbolo del espíritu, les tomó 2 semanas llegar allí. Y cuando apareció el ángel, dice que le dijo las siguientes palabras a Daniel. 70 semanas. La palabra semanas es Shevuah en hebreo, que significa 7. Han sido terminados 77 sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con su transgresión, para poner fin a sus pecados, para hacer reconciliación por iniquidad, para hacer que la justicia eterna selle la visión de la profecía y para ungir al Santísimo. El ángel presentó un plan y dijo que debía pasar 70 Shevuas para que se cumpliesen todas estas cosas. Aquellos de vosotros que habéis leído a los profetas os dais cuenta de que según la manera de pensar y de ser hebrea, las cosas no siguen un orden alfabético o cronológico en lo que se refiere al orden numérico. De modo que en muchas ocasiones solo se nos ofrecen todos los detalles y luego tenemos que ver de qué modo las escrituras nos permiten entender el orden de estos sucesos. Eso es algo que vais a ver justamente en este pasaje que estamos leyendo, así que será preciso que pasen 70 Shevuot durante las cuales se habrán de realizar todas estas cosas. Esta es la panorámica, esos son los principios. El ángel Gabriel presenta los detalles y continúa diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Desde que se proclamó el mandamiento de restaurar y construir Jerusalén hasta el Mesías el príncipe pasarán 7 Shevuas y 3 veintenas y 2 Shevuas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí tenemos un perfecto ejemplo de que esto no sigue un orden cronológico, porque si así fuese diría lo siguiente: sepas, por lo tanto, y entiendas que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos hasta que el Mesías príncipe, teniendo que pasar 7 semanas y 3 veintenas y 2 semanas, esta afirmación parentética dice que volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, haciendo que las paréntesis muestren causa y efecto. Da más detalles sobre el tema a que se refiere, pero no encaja necesariamente con el orden cronológico de las cosas. Sencillamente lo menciona para darnos cuenta de que existe y se nos ofrece una evidencia auxiliar. Hay algo más de detalle con el fin de mostrar causa y efecto, así como para mostrar más de los detalles acerca de lo que deberá suceder en ese periodo de tiempo. Pero lo más importante que se dice aquí es con el fin de entender que desde el momento de la salida de los mandamientos de restaurar y construir Jerusalén hasta el Mesías el príncipe, el tiempo será de 7 Shevuas y 3 veintenas y 2 Shevuas. Y cuando fue dado el mandamiento de restaurar y edificar Jerusalén, Israel empezó a regresar de nuevo a la tierra de Israel,
dentro de la provincia de Judea y hasta reconstruir el muro de Jerusalén y restaurar la ciudad, y todo eso se hizo en un tiempo de angustia. De hecho, fue Sanbalat el que fue en contra de los trabajadores allí, atacándolos e intentando impedir que los obreros pudiesen reconstruir el muro. Dice que tenían una espada en su mano y el azadón en la otra. Literalmente lo que sucedió fue que la mitad del pueblo se ocupó de la seguridad, mientras la otra mitad trabajaba construyendo. Luego se cambiaron los puestos varias veces hasta que la brecha quedó sellada. Estos fueron los tiempos de angustia durante los cuales se hizo. Pero vemos que desde que se proclamó el mandamiento hasta el Mesías, el príncipe, pasaron literalmente 7 Shevuas y 3 veintenas y 2 Shevuas, un total de 69 Shevuas, 69 semanas de años, 483 años, y dice que después de 3 veintenas y 2 semanas el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. Fue en el año 483 cuando mataron al Mesías. Fue cortado, pero no por sí mismo. Vemos que cuando fue cortado o eliminado, su sangre fue derramada para la remisión de los pecados, con el fin de hacer reconciliación por la iniquidad. Su sangre ungió el altar más sagrado sobre el planeta Tierra, el Arca del Pacto. Vemos que eso sucedió en la Pascua, el 14 de Aviv del año 4029. Fue entonces cuando fue ungido el más sagrado. Luego continúa diciendo, el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad y el santuario, su fin llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y vemos que después dice que el Mesías fuese cortado. 40 años después, el ejército romano pasó por allí y destruyó literalmente la ciudad y el santuario, lo cual fue el cumplimiento de lo que había dicho Yahshua: no quedará piedra sobre piedra en ese templo. El santuario fue literalmente derribado, no quedando una piedra sobre otra. Todo cuanto queda allí en Jerusalén hasta el día de hoy son las piedras que formaban la muralla de retención, sin que quede nada del templo allí. No queda ni una sola piedra allí arriba. Solo se han encontrado fragmentos, pedazos individuales, y han sido muy pequeños y difíciles de reconstruir, de modo que de nuevo nos presenta un poco más de evidencia, pero este no es el argumento principal de lo que está diciendo el ángel. Continúa diciendo, y él, por otra semana más, confirmará el pacto con muchos. Y él, la pregunta es, ¿quién es el él que confirmará el pacto con muchos durante una semana? La palabra él es un pronombre relativo y está relacionado más de cerca con el nombre. Esto es cierto en español y en hebreo, de manera que la pregunta es, ¿quién es el él que confirmará el pacto? Porque este pacto es parte de lo que se tiene que describir dentro de todo el esquema de lo que el ángel Gabriel ya había indicado. Nos hallamos ahora en el argumento principal, y él confirmará el pacto con muchos por una semana. ¿A quién se refiere al decir él? Él está relacionado con el Mesías, que fue eliminado, pero no por sí mismo. Es el Mesías. Al ser cortado, por así decirlo, la sangre brotó de su costado, cayendo por la grieta del terremoto, a través de 20 pies de la roca firme para ir a parar al interior del sarcófago de piedra roto que hacía miles de años que Salomón había colocado allí adentro. 500 años después de Salomón, Jeremías ocultó el arca del pacto allí tras haberla sacado en secreto del monte del templo, haciendo uso del sistema del elevador hidráulico de piedra de arena que Salomón había construido en el templo, introduciéndolo por los pasadizos subterráneos bajo el monte del templo, a través de las canteras de Salomón, bajándolo por el pasillo en la cueva en la que Salomón había colocado un sarcófago de piedra 500 años antes. Jeremías lo ocultó, y 500 años después, cuando Yahshua, colgando de la cruz, en su declaración final clamó a gran voz diciendo, consumado es. E inclinó la cabeza, la tierra tembló, las piedras hicieron que se abriese la tierra. Ese terremoto hizo que se abriese la parte superior de la caja de piedra, y cuando le atravesaron el costado, la sangre y el agua cayeron en su costado y fueron a parar a la parte este del arca del pacto. Ese es el altar que Dios preparó para su Hijo y que fue preciso que pasaran 1000 años para que fuese perfecto.
Lo colocó justo allí, debajo del mismo emplazamiento en el que un tiempo Abraham construyó el altar de piedra y ató a su hijo Isaac sobre los leños del sacrificio. Dios proveyó un carnero de 1 año de edad como sustituto en ese momento, como sombra de una figura, porque miles de años después, el Hijo de Dios habría de ser sacrificado al ser clavado en el madero del sacrificio encima de un altar de piedra que Dios había preparado para su Hijo. De tal modo que cuando la sangre del Mesías se derramase sobre el altar más sagrado de todo el planeta Tierra, el arca del pacto, el altar de oro de sacrificio, en el momento en el que el Mesías fuese cortado, pero no por sí mismo, sino por nuestros pecados. Y su sangre fue derramada como la expiación por nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y es Él, el Mesías, quien confirmará ese pacto. Recuerda que Él cogió la copa y dijo, ese es el nuevo pacto en mi sangre, que será derramada en remisión por el pecado. Pocas horas antes de que pasase, ¿cuál fue el pacto que se hizo por medio de la sangre del Mesías antes de que fuese cortado? Fue el nuevo pacto en su sangre. Tal y como dice en Efesios, la enemistad que fue sembrada en nuestra carne, la enemistad que tiene el hombre natural en contra de los mandamientos de Dios. Recuerda que es un hombre natural, que no se somete a sí mismo a los mandamientos de Dios, porque tiene enemistad contra sus mandamientos y no desea obedecerlos. Estando enemistado contra el plan de Dios, dice que esa enemistad fue clavada en la cruz, que esa animosidad en contra de su ley y sus mandamientos fue clavada en la cruz. Esa enemistad fue clavada. Y a menos que los hombres nos enseñen a tener enemistad, una vez que el Mesías ha clavado esa enemistad en la cruz, nuestra reacción natural es, si me amas, guarda mis mandamientos. Esa es nuestra reacción natural. A menos que estemos envenenados por la religión que nos envenena porque los hombres establecen normas y reglamentos, doctrinas y mandamientos, prefiriendo tenernos encarcelados, controlados por sus normas y reglamentos, que ser libres en el Mesías para amarle y guardar sus mandamientos, porque deseas hacerlo, no porque esté en tablas de piedra, sino porque ha quedado escrito en tu corazón, al igual que Ruth. La Torá quedó escrita en el corazón de ella, que deseaba amar y de obedecerla, y debido a que estaba en su corazón, siendo en esta condición de su corazón, su pariente redentor tomó una esposa de entre los gentiles. Ella no deseaba discutir con él, no deseaba tener enemistad, sencillamente quería amar y formar parte del plan de Dios. El nuevo pacto quedó establecido en su sangre. Y es preciso describir ese pacto en el contexto de todo lo que ha realizado dentro de las 70 Shevuas. Volvamos de nuevo a ver lo que dijo el ángel Gabriel al principio mismo. Han sido determinadas 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para poner fin a su transgresión, para poner fin a los pecados, para hacer reconciliación por la iniquidad, para introducir la justicia eterna, para sellar la visión en la profecía y para ungir al más sagrado. Como vemos, la justicia eterna no es parte de nuestra experiencia actualmente, pero podemos ver lo que sucedió al ser cortado el Mesías cuando se efectuó la reconciliación por la iniquidad. Sabemos que fue entonces cuando su sangre ungió al más sagrado. Cuando su sangre ungió al más sagrado, es decir, cuando se introdujo el nuevo pacto y fue pagado por su sangre. Fue entonces cuando fue ungido el más santo, a pesar de lo cual vemos que Él confirmará el pacto con muchos durante 1 semana. Hemos visto que desde que se estableció el mandamiento hasta que se ha cortado el Mesías, el príncipe, pasan 483 años o 69 Shevuas. Entonces vemos que queda una Shevua, según dijo el ángel, queda una Shevua, ¿verdad? Un periodo de 7 años es lo que queda cuando empieza y acaba ese periodo de 7 años. Vemos que el pronombre relativo él tiene que ver con el nombre más cercano, que es el Mesías, que es cortado pero no por sí mismo. Pero al principio de la década de los 70, un autor americano de profecía bíblica escribió que el él
se refería al príncipe que vendrá, aunque su libro ha sido revisado al menos 20 veces para corregirlo según lo que no sucedió. Muchos aún creen que él sería el príncipe que ha de venir, pero el pueblo del príncipe habrá de venir. Del príncipe que habrá de venir, de nuevo, es una frase a modo de preposición que no está en línea directa con el antecedente de preposición o del pronombre relativo él. Lamento hacerte esto después de la escuela secundaria, pero a veces es necesario regresar a la lengua española y ver a quién se refiere en realidad el pronombre relativo y no tiene que ver con el nombre del príncipe dentro de la frase como preposición. Así que vemos que el más santo fue ungido durante la Pascua. Y Yom Kippur es el día más sagrado del año, el día de la expiación, que es el único día en el que el sumo sacerdote podía entrar ante el arca del pacto y rociar la sangre en la parte este del arca del pacto, solo ese día, y era algo que solo podía hacerse al ayunar toda la nación después de los 10 días de reverencia en preparación para este día, habiendo confesado sus pecados. Cuando entraba y rociaba la sangre sobre la esquina del este durante todos aquellos años, nadie sabía por qué tenía que ser 7 veces en la esquina del este. Los rabinos no podían decir por qué en la esquina del este. Pero ¿qué sabemos nosotros? Cada una de las fiestas del Señor es una sombra de una figura de lo que debe cumplir el Mesías. Sabemos que cuando le atravesaron el costado, la sangre cayó y ungió la esquina oeste del arca del pacto, la esquina en la que no se permitía jamás la sangre de animales, que es la mano derecha del trono de Dios. Debemos preguntar si el día de la expiación es el único día que el sumo sacerdote podía entrar ante el arca del pacto para rociar la sangre sobre ella. ¿Por qué cayó la sangre del Mesías sobre el arca del pacto justo en el tiempo de la Pascua? Hay que hacer la pregunta porque todas ellas son sombras de imágenes proféticas. No se puede hacer caso omiso de ella. Dios podría haber hecho que el día de expiación cayese el 14 de David. Podría haber hecho que cayese en el momento de la Pascua y hacer que rociásemos la sangre de los corderos pascuales sobre ella. Podría haber hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? La Pascua es una imagen de la redención personal. Tú y yo fuimos comprados y pagados en ese día. Aquellos que aplican personalmente esa sangre a los quiciales de las puertas y al dintel de su corazón, son aquellos a los que se aplica la expiación. Es la expiación por los pecados personales, que se ocupa personalmente de ti. Sin embargo, el día de la expiación es el día de la redención nacional de Israel. Siendo una expiación nacional y una redención nacional, se fijó para el 7º mes porque no se producirá el cumplimiento y él, el Mesías, no confirmará el pacto que se hizo en su sangre con su pueblo hasta que no empiece el 7º milenio. Ahora verás de qué modo continúan definiéndose aquí estas imágenes. Tenemos que preguntar cuándo empieza y termina la semana, porque tenemos que un indicador de la última Shavua o la última semana, ¿verdad? ¿Disponemos de parámetros de tiempo que expongan desde cuándo será cortado hasta que se confirme el pacto? No, no disponemos de parámetros que aplicar, solo tenemos el establecimiento del mandamiento hasta que el Mesías es cortado y luego tenemos al Mesías que confirma su pacto cuando comienza la última Shavua. Entonces podemos preguntar, ¿cuándo empieza y termina la semana? La semana empieza el día de Tishri en Yom Kippur, el día de la expiación, que es el día de la redención nacional de Israel, que será cuando Dios realice un milagro tan increíble. Recuerda lo que sucedió cuando Dios le dijo a Moisés, haré algo que a partir de ese día Israel nunca dudará de ti, creerán que yo te he enviado. Ese es el día que ha sido apartado para que Dios realice un milagro increíble, revelando el arca del pacto y manifestando el testimonio que puso Dios en la tierra, su Hijo, el Espíritu, el agua y la sangre que dan testimonio en la tierra. El testimonio que Dios dio de su Hijo se encuentra aún en la tierra hoy, al norte de la muralla de la ciudad de Jerusalén. En el día de la expiación será cuando Dios realizará un poderoso milagro y mostrará su mano y su poder, y a partir de ese día se confirmará ese pacto
e Israel no dudará que Yahshua, Jesús, es el Mesías. Michael Rood regresará en tan solo unos momentos. Una vez que una imagen ha quedado grabada en nuestra mente, es muy difícil borrarla y comenzar a partir de cero. La mayoría de nosotros nos hemos creado con una imagen de Daniel como un joven que se paseó seguro dentro del foso de los leones. Pero en aquel entonces tenía más de 80 años. Los libros populares sobre profecía bíblica nos han presentado una imagen equivocada de que el anticristo va a confirmar un pacto con Israel durante 7 años. Pero en realidad es el Mesías quien confirmará el pacto mismo que él hizo con su propia sangre, y él confirmará ese pacto con su pueblo Israel. El ángel le dijo a Daniel que el Mesías haría la reconciliación por el pecado y que él ungiría al Santísimo. Ese acto se realizó cuando la sangre derramada de su costado cayó sobre la parte oeste del arca del pacto, que fue enterrada a 20 pies de profundidad y 500 años antes del suceso de su crucifixión. Él, el Mesías, confirmará el pacto de la sangre que reconciliará al mundo con Dios cuando se revele el arca del pacto en los últimos días. Te invitamos a que te unes a nosotros de nuevo para la próxima vez para ver el episodio número 23 de una serie de 26 partes sobre las profecías en las fiestas del Señor. No vendrá ese día sin que antes... Este es Michael Rood desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz, y les veré cuando se despeje el humo.